Estamos nuevamente en este espacio de Su Madre Naturaleza, adentrándonos en la Amazonía profunda. Hoy tenemos a Juliet Rojas, subdirectora técnica y política de la Fundación Gaia. Y Juliet, conversábamos en otro capítulo con Antonio Matapí sobre esta creación de las ETIs, sobre lo que significa para el país y para la cuenca amazónica el tener unas nuevas estructuras de gobernanza de los territorios. Es importante que nos des un poco primero el papel que ha jugado Fundación Gaia y cómo están ustedes acompañando ese proceso. Bueno, muchas gracias por invitarnos a esta conversación, Margarita, es un gusto estar acá. Y además, pues profundizar sobre esto que implica la transformación del país, del Estado-nación, que es Colombia. Celebramos pues en este momento los avances que han tenido los gobiernos indígenas y para poder entender un poco más de esto que nos preguntas, me gustaría iniciar por ese contexto de cómo en 1991, cuando se forja la nueva Constitución, se pensó esa organización política y administrativa del país. En ese momento lo que se dice es que existen 4 entidades territoriales. Uno son los departamentos que conocemos y han venido funcionando desde ese momento, los municipios, los distritos especiales como Bogotá, por ejemplo, pero también los territorios indígenas. Y esa entidad territorial indígena pues ha pasado casi que ya 35 años y hasta ahora realmente es que se han dado unos pasos muy contundentes por parte del gobierno nacional para esa formalización y funcionamiento de las entidades territoriales. Pregunto, ¿por qué se ha demorado tanto? Desde el año 91 que se otorgan esos derechos, ¿por qué han pasado tanto tiempo? Ha sido una dificultad de distintos, digamos, realmente motivos o razones. Uno de ellos porque el Congreso quedó con una tarea de, en su rol de legislador, pues generar una ley orgánica de ordenamiento territorial. Sin embargo, lo que hace la Constitución es reconocer que ese gobierno efectivo de los pueblos indígenas ha existido de manera milenaria y establecer que pues, ese gobierno puede continuar a través de ese funcionamiento como entidades territoriales indígenas. Sin embargo, esa mora estructural del Estado colombiano pues lo que ha hecho es vulnerar los derechos de los pueblos indígenas y perjudicar ese ordenamiento territorial, ese gobierno propio. Y fue en 2018, cerrando el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, donde se emite un decreto que ha sido muy importante para todo este proceso, que fue el decreto 632, precisamente de abril de 2018. Y allí lo que hace es establecer una normativa para que esas entidades territoriales indígenas, esos pueblos indígenas, iniciaran un proceso de cumplir una serie de requerimientos para ponerse en funcionamiento. Desde ahí venimos trabajando desde la Fundación Gaia Amazonas con 10 gobiernos indígenas que han liderado este proceso y lo que han hecho estos gobiernos indígenas es tomar una decisión autónoma de que este es el camino que quieren seguir para fortalecer su derecho propio, para fortalecer su autonomía y para que en esa autonomía primero garanticen los derechos de su población, segundo sigan manejando el territorio con base en esos sistemas de conocimiento que lo que también plantean para la sociedad colombiana es mantener la integridad territorial de la Amazonía y con ello que en ciudades como Bogotá, por ejemplo, tengamos agua, pero sobre todo que el mundo tenga ese equilibrio también climático que se requiere en un momento pues, de múltiples crisis. Perdóname, ahí te pregunto, precisamente en este tema de la crisis climática global y la toma de conciencia de la conectividad andino-amazónica, las ETIs podrían constituirse como interlocutores con los municipios o con las ciudades para entender esa corresponsabilidad? Sí, es muy importante el rol que los pueblos indígenas han jugado de manera milenaria. Gracias a ese gobierno efectivo, hoy en día en este territorio, que de estos 10 gobiernos indígenas manejan efectivamente aproximadamente 8.3 millones de hectáreas, los índices de deforestación son prácticamente inexistentes. Y eso hace que la invitación generosa de estos pueblos indígenas desde su gobierno es que se coordine con distintas instituciones, primero del gobierno nacional, pero también con otras autoridades ambientales y que en esa coordinación efectiva realmente se pueda proteger la vida. La apuesta de estos pueblos indígenas es por los derechos y por la protección de la vida y necesitan contar con las garantías para poder ejercer sus competencias. Por eso es tan importante el proceso que han iniciado te decía que desde el 2018 con la promulgación de este decreto 632 iniciaron este proceso de actualizar sus políticas territoriales a través de sus planes de vida, de definir
definir cómo funciona su sistema de gobierno y administración, definir cómo se definen sus autoridades, ya decía, sus políticas territoriales, la coordinación con el resto del Estado. Y el año pasado sucedió un hito fundamental que fue por parte del gobierno Gustavo Petro y gracias al Movimiento Nacional Indígena la expedición de varios decretos, entre esos el decreto ley 488 de 2025. Ese decreto lo que hace es ratificar la existencia de las entidades territoriales indígenas, su importancia en el ordenamiento político y administrativo del país, pero también la claridad en cómo deben coordinarse entre distintas instituciones del Estado y también las garantías en términos fiscales de la financiación que requieren para su funcionamiento y para la implementación de esas políticas públicas. Eso quiere decir que ahora necesitamos la voluntad política para continuar con todo este esfuerzo que se viene ya realizando. Por supuesto. Acá los gobiernos indígenas han sido claves para desarrollar esa Constitución del 91. Los gobiernos indígenas han hecho una invitación generosa a todo el Estado a pensarse desde el pluralismo, desde la diversidad, cómo se ejerce poder público desde distintos modelos de gobierno y administración. ¿Y crees que realmente se está aprobando, se está consolidando esa relación, esa autonomía desde los pueblos indígenas para poder negociar con el centro? Se está consolidando, pero además de una manera muy interesante, y es que es a través de la coordinación. Primero, un diálogo entre iguales, un diálogo de gobierno a gobierno, y también un diálogo que pretende es construir país y pretende que esas funciones esenciales que nos hemos trazado como sociedad, como Estado-nación, se cumplan, se materialicen, pero no de cualquier forma, sino desde ese pluralismo jurídico, cultural, de sistemas de conocimiento y desde la base. Nadie más sabe, como los pueblos indígenas, cuáles son sus intereses, sus necesidades y las políticas que requieren para hacer realidad el ejercicio de los derechos. Y eso el Estado colombiano lo requiere para que desde lo local hasta lo nacional pueda haber precisamente un gobierno efectivo y que pues todas esas condiciones de estabilidad, de garantía de derechos, de protección del territorio, pues realmente se materialicen. Ahora, ¿qué significa pensar el ordenamiento territorial desde la vida y no solamente desde la explotación económica? Acá también los pueblos indígenas son quienes nos enseñan a hacerlo, porque esas políticas territoriales no buscan lo que digamos en otros sectores de la sociedad y de la población, y es la acumulación. Lo que acá estos gobiernos indígenas han enseñado es una redistribución, reciprocidad, pero también como a través de eso la población está bien, la gente está bien, cuenta con bienestar, ejercen de manera efectiva sus derechos y pues también contribuyen a esa protección de la integridad territorial. Ya te decía que en estos territorios, que son 8.3 millones de hectáreas, los que gobiernan 10 gobiernos indígenas, valga la redundancia. ¿Cuánto? ¿Repite el número? 8.3 millones de hectáreas. 8.3 millones de hectáreas. Eso es un territorio enorme. Es un territorio enorme y es un ¿Eso es el macroterritorio del cual hablábamos? No, es un territorio mucho más amplio y es el que ejerce gobierno esas 10 entidades territoriales indígenas. En la Amazonía Oriental Colombiana, que son Amazonas, Baupés y Guainía, más o menos 17.6 millones de hectáreas son las que gobiernan esos pueblos indígenas que están distribuidos, digamos, en esos distintos lo cual plantea también un replanteamiento de las corporaciones regionales, las autoridades ambientales que se supone ejercen la autoridad ambiental como Corpo Amazonia, Corpo Macarena, la CEA. Entonces, ellos ya comenzaron a hablar de cómo se va cambiando el mapa y esos linderos jurisdiccionales. Sí, es importante porque sí, en efecto, el mapa ya se transformó. El mapa, en términos de esa organización político-administrativa, ese mapa institucional cambió y las entidades territoriales indígenas son una realidad. Existen y con ellas hay que coordinar. Entonces, los gobiernos indígenas son quienes ejercen autoridad en múltiples sentidos, también autoridad ambiental en sus territorios, en sus jurisdicciones, ¿verdad? Pero para pensarnos el país y para pensarnos sobre todo la Amazonía, pues se necesita la interlocución entre distintos. Y ahí el ejercicio de la coordinación entre esas otras autoridades ambientales y los gobiernos indígenas es fundamental. Y para ello, pues deben existir las garantías y las condiciones para poderlo hacer. Dime una cosa, en este contexto, ¿cuál es la entidad interlocutora de la CETIS con el gobierno central?
Bueno, eso es muy interesante y también es una gran enseñanza de todo este proceso y es que estos gobiernos indígenas tienen una visión política común. 10 gobiernos indígenas han venido trabajando en los últimos años para proteger sus derechos, para proteger el territorio, pero también para contribuirle al Estado en su consolidación y que esas entidades territoriales indígenas se materialicen. Y recientemente, hace más o menos un mes, tomaron la decisión de formalizar esa instancia donde han venido reuniéndose esos 10 gobiernos indígenas como una instancia de coordinación entre esas entidades territoriales indígenas y el gobierno nacional. Entonces es un ejercicio que realmente nos enseña como país a cómo interlocutar entre diferentes, cómo entre distintas autoridades se puede materializar realmente ese Estado en distintas escalas y cómo desde allí se pueden materializar políticas públicas que sean coherentes con esa realidad territorial, pero que en últimas nos ayuden a que como ciudadanía, como Estado-nación, pues cumplamos nuestras metas que nos hemos pues trazado. Bueno, y a todo esto también viene todo un tema de capacitación, de formación para asumir unas decisiones muy delicadas que requieren un conocimiento también científico y tecnológico. Estoy pensando en los permisos o en las licencias que en esos territorios se van a dar con las solicitudes, por ejemplo, de explotación minera o petrolera u otras tierras raras. Y a todo esto, pues hay que saber que hay también muchos intereses que se mueven en el mundo económico donde, sin ir lejos, el tema de los bonos de carbono y lo que ha sucedido con los bonos de carbono, el mercado de los bonos de carbono. Esa capacitación, ¿cómo la han pensado para estar fuertes en la toma de decisiones y en el otorgamiento de licencias? Pues bueno, estos gobiernos indígenas han desarrollado unos mecanismos de fortalecimiento de su gobierno desde lo comunitario hasta un nivel más amplio que sería lo territorial, es decir, la jurisdicción de cada una de esas entidades territoriales indígenas, la construcción, también la consolidación de espacios de coordinación entre entidades territoriales indígenas. Un ejemplo de ello es la instancia de coordinación de los jaguares de Yurupari, donde se coordinan 4 gobiernos indígenas y ahora esta nueva instancia de coordinación de 10 entidades territoriales indígenas. ¿Dónde tienen su sede? Se reúnen mucho acá en Bogotá, tienen también, emplean pues lo remoto para tener una conversación mucho más fluida y la idea es que a medida que el proceso vaya avanzando pues tomen las decisiones para clarificar mucho mejor ese funcionamiento. O sea, están conectados tecnológicamente. Hoy en día hay comunicación vía WhatsApp, vía correo electrónico. ¿Cómo funciona el Internet en estos territorios? Pues han venido incorporando distintas herramientas, sobre todo de orden satelital, porque esa es la cuestión que se requiere de quienes conocen mejor la realidad territorial, sino sus propios gobiernos indígenas, y ahí también cómo generan esas políticas públicas territoriales y coordinan con el resto del Estado para que, por ejemplo, asuntos de conectividad, de todo lo que implica pues realmente Internet u otro tipo de plataformas, pues puedan ser construidos de manera conjunta, que estos gobiernos indígenas que conocen esas realidades dispongan de esas decisiones de política y el gobierno nacional, el Estado en su conjunto, pues pueda contribuir con los recursos que se requieren para materializar eso. Y ahora, ¿cómo se mueven en la región? ¿Cuáles son las facilidades que en este momento tienen para poder justamente ser muy eficientes en esa conectividad? ¿Eso es fluvial, es aéreo? ¿Cómo hacen? Pues sobre todo fluvial, pero ahí hay algo fundamental y es el lugar de los sistemas de conocimiento de estos pueblos indígenas. Y es que desde la Maloca, que es esta casa comunal, esta casa ancestral donde realmente suceden muchas de las actividades fundamentales, hombres y mujeres están ejerciendo gobierno y ese pensamiento que allí pues está realmente circulando y fortaleciendo es el que orienta todas las decisiones de política. Y esto permite que esa conectividad que se da desde un manejo particular del territorio, sustentada en nuestros sistemas de conocimiento, ni siquiera requiera de que las personas se vayan de un lugar al otro, sino que realmente si se sigue haciendo ese manejo sustentado en esos sistemas de conocimiento, se protege la integridad territorial. Pero me gustaría volver al punto de las licencias ambientales, porque allí precisamente ese ordenamiento territorial indígena ya está dado. Y saben que el territorio, la naturaleza que llamamos desde el mundo no indígena, es también un ser
que está poblado de distintos seres espirituales y de muchos elementos que son fundamentales para la protección de la vida. Y aquí actividades como la explotación de hidrocarburos, de minería, simplemente no tienen lugar. Esa forma de considerar a la naturaleza como un objeto no hace parte de la manera como los pueblos indígenas se piensan su relación con el territorio, sino que por el contrario es evitar que haya explotación de hidrocarburos y de minería, lo que da cuenta de la protección integral de la vida. Y ese ejercicio de autoridad ambiental sustentado en esos sistemas de conocimiento es el que va a permitir seguir garantizando esa protección del territorio, es decir, no va a haber expedición de licencias en términos de hidrocarburos, de minería, de tierras raras, porque simplemente esto no es compatible con esa forma de pensar la vida en el territorio. Ya, entonces ahora, ¿qué pasos se deben dar para consolidar la formalización de las ETIs? Acá es fundamental pensar en cómo se mantiene ese ejercicio de coordinación directa entre los gobiernos indígenas y el gobierno nacional. Se tienen que avanzar en las condiciones también de cómo el sistema de planeación contempla la conversación, la coordinación con sistemas de planeación territoriales que son supremamente rigurosos, que se piensan en la transparencia, en la trazabilidad de la planeación y del gasto, pero que no obedecen a la forma en cómo desde el centro del DNP, por ejemplo, se piensa la planeación, sino que obedece precisamente a esas realidades territoriales. Ahí tiene que haber una adecuación institucional en doble vía. Una adecuación. Adecuación, o sea, es la palabra una clave. adaptación a modos de pensar diferente para hacer una planeación concertada. Exacto, porque no olvidemos que la apuesta del Estado-Nación colombiano es la diversidad y el pluralismo. Y para eso no necesitamos que todos sean iguales, sino que realmente esa diversidad se fortalezca y desde la diversidad misma se pueda coordinar. Las garantías en orden fiscal son fundamentales. Este decreto que hablábamos, el 488 del 2025, define que las entidades territoriales indígenas tienen los mismos derechos y las mismas tienen que acceder en igualdad de condiciones como otras entidades territoriales a los recursos de la nación y a recursos también de orden privado. Entonces, eso quiere decir que entonces el Congreso de la República en el próximo gobierno tendrá que tener en cuenta ese decreto para que las ETIs tengan un presupuesto. Por supuesto, y eso está dado desde el año pasado. Eso fue una sentencia. O sea, todavía no se ha dado, tiene que darse. Tiene que darse, ese proceso tiene que abrirse. Los gobiernos indígenas ya tienen una ruta que quieren conversar con ese gobierno nacional para materializar ello. Pueden acceder a recursos de regalías, del Sistema General de Participaciones, pero también en general después del presupuesto de la nación. También, por supuesto, de otros mecanismos para que su funcionamiento y la inversión, la materialización de esas políticas se pueda dar. Por ejemplo, lo que tiene que ver con mecanismos financieros basados en clima o biodiversidad. Y que eso pues sea parte realmente de esas distintas fuentes que deben converger para que esos gobiernos puedan funcionar claramente. Bueno, este esfuerzo maravilloso que vienen haciendo ustedes en concertación, el apoyo de la Fundación Gaia para que esto avance en medio de muchas dificultades y dificultades territoriales también que todos conocemos, se presenta como una voz de esperanza. Tenemos que consolidar estas nuevas entidades territoriales en el mapa de Colombia. O sea, las escuelas y los colegios van a tener que cambiar sus textos. Así es. Porque el texto de historia y el texto de geografía ya no es así. Ojalá que el próximo Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de las Culturas y los Saberes, con el Ministerio de Ambiente, por supuesto, la Agencia Nacional de Tierras y el IGAC. Y ahí viene un tema que nos urge una cartografía consolidada para entender esa nueva cartografía. Bueno, y para terminar, hacer un cierre, se me ocurre, ustedes están al lado de Brasil y la Amazonía brasilera. ¿Cómo están conectándose con esa frontera? Es una frontera muy importante, y una frontera además larguísima. ¿Cómo ya han empezado a hacer esa comunicación? Bueno, pues los pueblos indígenas tienen su propio mecanismo de coordinación entre distintos pueblos y ahí la protección de la cuenca es la clave para poder articular, digamos, esos distintos procesos. Desde Gaia Amazonas hacemos parte de distintas redes y alianzas donde, por ejemplo, se piensa también cómo desde esfuerzos de la sociedad civil se puede contribuir al fortalecimiento de la autonomía de esos pueblos indígenas y al fortalecimiento pues, de ese ejercicio de gobierno. Pero sí es fundamental pensar
darse la Amazonía más allá de los límites nacionales. Los pueblos indígenas no contemplan eso. Los pueblos indígenas saben que el territorio es uno, que la naturaleza Claro, no tienen es una, fronteras. no tienen fronteras, Sí. que es desde políticas públicas que se piense en la vida en el centro, que se puede realmente actuar de manera tal que esa integridad territorial se siga defendiendo y que pues podamos beneficiarnos de tener oxígeno, de tener agua en las ciudades y de que esa estabilidad climática se siga dando. Estamos en medio de una nueva geopolítica nacional, así como está la nueva geopolítica internacional y planetaria. Y esto es la base para esta conectividad que queremos construir para tener corresponsabilidades, especialmente en materia de la vida y del agua. Así que yo quiero agradecerles a ustedes y a las comunidades que están haciendo este esfuerzo de cambiar el mapa para que realmente entendamos en este mundo contemporáneo cómo podemos sobrevivir en medio de esta crisis, esta policrisis planetaria. Realmente es muy emocionante esta pedagogía, entender lo que está pasando, esta dinámica que está en curso, con una cantidad de actores de la Amazonía colombiana que son realmente nuestros interlocutores para entender la corresponsabilidad y la conectividad que tenemos con los Andes, en esta policrisis climática. Así que estamos atando cabos y estamos cambiando fronteras, estamos cambiando el mapa. Así que estaremos muy pendientes de cómo evoluciona esto próximamente y seguiremos trabajando esto y esperamos ir al territorio. Hasta pronto. El mapa de Colombia se transformó y es necesario que como sociedad arropemos este proceso para la garantía de los derechos de todas las personas y para la protección de la integridad de la Amazonía. Este es un llamado muy respetuoso al gobierno nacional para que avance en la formalización de las entidades territoriales indígenas del Istana y Surubí y del río Pirá Paraná.